Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una ensaladilla de pollo, una receta fresquita y con mucho sabor que sin duda repetirás cuando la pruebes. Comienza poniendo a cocer las patatas y zanahorias peladas en una olla con abundante agua. A los 10 minutos retira y reserva las zanahorias y continúa cociendo las patatas durante 10 minutos más. Cuando las tengas, resérvalas igualmente hasta que enfríen ambos ingredientes. Una vez las tengas, trocéalas en un bol como te muestro. Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta. Continúa poniendo los huevos a cocer durante 12 minutos. Transcurrido este tiempo, retíralos del fuego y déjalos enfriar. Cuando los tengas, ráyalos reservando una de las yemas para decorar posteriormente la ensaladilla de pollo. Pica entonces la cebolla muy pequeña y resérvala. Ahora en una sartén con un poco de aceite, haz las pechugas a la plancha por ambos lados. Cuando estén doradas, sácalas a un plato y déjalas enfriar. Luego, córtalas en taquitos. Después, al mismo bol, agrega la cebolla, los taquitos de pollo, el maíz y el huevo rallado. Remueve para integrar bien todos los ingredientes. Una vez los tengas, añade la mayonesa y continúa removiendo tu ensaladilla de pollo hasta que quede bien distribuida por igual. Para emplatar, yo he puesto un aro en el centro distribuyéndolo alrededor y así darle una presentación con una forma diferente. Si vas a hacer esta misma presentación, acuérdate de presionarla para compactarla y que no quede suelta. Cuando lo tengas, retírale el aro. En este momento, úntala de mayonesa por la superficie como te muestro. Y puedes decorarla rallando la yema de huevo que reservaste antes, colocándole encima algunas tiras de pimientos rojos asados y rematando esta original presentación con algunas aceitunas negras. Sí, vale, si quieres puedes ponerle verdes. Ahora dime en los comentarios de qué quieres que haga la próxima ensaladilla y no vale decir ensaladilla rusa. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com. Si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer esta ensaladilla de pollo. ¡Hasta la próxima!